¿Cómo estás? ¿Cómo va por ahí? Acá muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Hoy día te tengo un tema que te va a ser muy interesante, porque tú hablas portugués y te va a hacer, o sea, vas a aprender tú cosas que tenemos nosotros, los que hablamos español y lo que hablamos esta lengua maravillosa de Cervantes. Vas a aprender cómo se maneja y también vamos a hablar un poquito del portugués y de otros idiomas para comparar siempre lo que pasa entre la eh, digamos, para comparar lo que pasa entre lo que nosotros estamos estudiando y aprendiendo y otros idiomas de cosas parecidas y de las mismas categorías en el mundo. En este caso vamos a hablar sobre el idioma castellano y muy probable lo vamos a comparar con qué es lo que está pasando alrededor con otros idiomas y otras acá. Muy bien. Eh, Muy bien, excelente, estupendo. Vamos a hablar hoy día, Daniela, de una institución que se llama la Real Academia Española. La Real Academia Española es la institución que la mayoría de la gente cita y es la institución que está encargada de normalizar el idioma castellano. O sea, son los que hacen los diccionarios, los que deciden qué es el idioma formal, cuáles son las palabras nuevas que entran, cuáles son las influencias que tiene el idioma y en general lo que hacen es normalizar el idioma. Así que para entrar en materia, Daniela, tenemos que hablar, yo sé que es un poquito aburrido, pero tenemos que hablar de algunos conceptos para poder entender más o menos de qué se trata este asunto. Y la Real Academia lo que hace es normalizar. Ese es el nombre de lo que hace. ¿Sabes lo que es normalizar, Daniela? Eh, Tornar una Normal, cosa normal. eso, no viene de normal, sino que viene de norma. No es crear que algo sea, no es crear que algo sea normal, sino crear una norma. Los idiomas, como te puedes imaginar, Daniela, no nacieron de la nada. Primero aprendimos nosotros a hablar y con muchos años creamos nuestros idiomas. Sabes que el portugués y el castellano descienden del latín. Y una vez que, digamos, el idioma ya estaba creado, ya era diferente, en este caso, por ejemplo, al latín formal que se hablaba, entonces la gente que lo hablaba quería crear una norma. O sea, es decir, cuál es la norma, cuál es la forma correcta y cuál es la forma buena de hablar el idioma y cuáles son las formas que salen de esa norma, cuáles son los errores que la gente comete, por ejemplo, al hablar el idioma. Y todo eso se arma, por lo general, en una enciclopedia o libro que llamamos diccionario, y ahí se juntan las leyes y consolida las leyes de cómo el idioma tiene que funcionar y sobre todo cuáles son las cosas buenas del idioma, cuáles son las reglas que hacen que el idioma funcione bien según la norma que se decide y cuáles son digamos, las distintas características del idioma que se consideran malas o en un idioma menor o de una digamos, de un estatus menor. Y eso es lo que hace la Real Academia Española, no solo la Real Academia Española, sino que también las otras academias de los otros lenguajes. Hacen una normalización. El proceso, no vengo a hablar acá sobre qué es la norma, o sea, cómo empezó el proceso de la normalización, pero es bastante interesante cómo se normalizó el idioma castellano a través de los años, primero en España y luego en las colonias. Pero lo que venía a hablar ahora es sobre la institución, Daniela. La institución de la Real Academia Española y cómo esta institución específica es diferente de los otros idiomas, o por lo menos de la forma en que se organizan otros idiomas que tenemos cerca, como por ejemplo el portugués o el inglés. El portugués y el inglés tienen academia, pero no tienen el mismo sistema de organización que tenemos con la Real Academia Española y por eso lo quería tocar hoy día, Daniel. Eh, por lo general, cuando hablas en español, cuando la gente escribe en español, tienden a citar a la Real Academia Española como lo que es, como digamos, la institución que tiene la última palabra en qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y cómo se organiza el idioma. Pero
la mayoría de la gente no sabe qué es la institución, de dónde salió, quién es el que la apoya, cuál es la historia que tienen, y si de verdad son representantes o tienen alguna representatividad de, el idioma castellano, Daniela. Y eso es lo interesante. ¿Quieres saber más? Sí, no, de la Argentina. Bueno, oh, mencionaste otra cosa. Oh, ese es una paréntesis que ya vamos a tocar, esta creencia que hay en Argentina de que si se habla español o se habla castellano. Pero ya vamos a llegar ahí, para eso, de eso se trata este video. Pues la gran diferencia que tiene el idioma español con el portugués en este caso es que el idioma español es un idioma que tiene, que está centralizado. O sea, la Real Academia Española ha armado un sistema de, digamos, un sistema de administración, el sistema con el que se administra el idioma castellano, que es más o menos jerárquico y depende de, en gran parte, de la monarquía. Pam, pam, pam. Hablemos del nombre. Solamente mencionando el nombre, ya sabemos más o menos eh, por dónde van los cortes de dónde es la institución. La RAE, le dicen RAE, Real Academia Española, es eso. Primero es real. Real se refiere a la dependencia o la relación histórica que tienen con la monarquía española. La Real, luego Academia, por supuesto, una academia donde se hace la normalización del idioma, y luego Española. Española, y ahí deciden escoger el nombre español y no castellano, y eso es un tema político, Daniela, porque hay ahí una, digamos, una lucha política que existe en España que a nosotros los latinoamericanos por lo general no la conocemos o no la entendemos muy bien de cerca. ¿Cuál es la lucha? La lucha es que en España hay más de un idioma. En España se habla catalán, se habla gallego, se habla euskera o vasco, y en fin, existen una cantidad de idiomas que se hablan en sus propias regiones, que son por lo general parecidos al castellano, menos el vasco. Y, eh, y esos idiomas no tienen, digamos, nunca han logrado tener el mismo estatus que el castellano dentro del territorio de España. Lo estoy tratando de decir la manera más neutral posible para no ofender a nadie y no meterme en el cuento político que significa la pelea que hay entre los idiomas internos que hay dentro de España. Pero sí lo que tenemos que saber y lo que me parece importante a nosotros como saber es que dentro de España, que es una monarquía, o sea, el jefe del Estado no se escoge democráticamente, sino que lo eligen, digamos, en la misma persona, en la misma familia, que sus descendientes van pasando y van teniendo el poder de jefe de Estado, como son las monarquías. Entonces, en este caso, en España, existe dentro de la Constitución lo que se llama el lenguaje vehicular. El castellano, el idioma que nosotros hablamos, es un idioma que se obliga, digamos, a todas las personas que viven en España a que deben por lo menos saberlo y manejarlo. Pueden hablar sus idiomas locales también por separado, pero tienen toda la obligación de saber este idioma. Entonces hay ahí un conflicto político entre lo que es el castellano y el español. Si te metes a la Real Academia Española y ves cuál es la diferencia entre estas dos palabras, español y castellano, te van a decir que son sinónimos porque son la misma forma de llamar a este gran idioma, y por lo general también el idioma español se le llama Spanish, español, la traducción literal de español. Pero en realidad nunca, por lo menos de facto, históricamente, este idioma que nosotros hablamos, el castellano, se ha hablado masivamente y realmente como idioma materno en todos los territorios de España, sino que en otros territorios de España, Daniela, se hablan otros idiomas. Vamos a poner el ejemplo de Barcelona y Cataluña, hablan catalán, muy parecido al castellano, pero no es castellano, es otro idioma separado, que se separó del latín junto con el portugués y junto con el asturiano y como se separaron los otros idiomas.
tiene su propia academia y sus propias reglas, su propio léxico y su propia gramática, y es diferente al castellano. Por eso, y esta es yo creo que es la primera lección que podemos aprender hoy día, eh, castellano y español no son la verdad sinónimos. Lo que nosotros hablamos y el real, lo de facto que nosotros hablamos es castellano. La lengua de Castilla que se desarrolló dentro de la parte central y sur de la península ibérica, que luego, una vez que los reyes, bueno, como se consolidó la monarquía dentro de España, se tomó como un lenguaje vehicular y como el lenguaje que todos iban a utilizar para entenderse dentro del territorio de España. Pero eso no significa que nosotros hablemos de verdad todos español. Y lo más correcto para referirse es que nosotros en Latinoamérica hablamos castellano, todos los hispanoparlantes hablamos el idioma de Castilla, y el español, en realidad, por decirlo de alguna manera, no existe. Lo que existe son los españoles, los idiomas de España. El catalán, el castellano, el gallego, el euskera vasco, esos son los idiomas españoles. Y esos idiomas son tan españoles como lo es el castellano. La única diferencia es que el castellano ha tenido históricamente un estatus mucho más fuerte que el resto de los idiomas locales. Siempre ha estado también muy ligado a la monarquía, el castellano. ¿Va? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estábamos hablando de la organización y cómo se organiza el idioma castellano. Y tenemos a esta gran organización, gran institución, que es la RAE, Real Academia Española, y ya dijimos que es una institución que parte por lo menos, la verdad es que tiene bastante tiempo, te voy a decir, lo tengo anotado aquí, perdón que se me haya olvidado, pero no tengo buena memoria, de que, en qué año se fundó la RAE. Se fundó en 1713, o sea, ya tiene bastante tiempo la RAE como la institución que normaliza nuestro idioma. Pero la idea de este video, Daniela, es traer un poquito de conciencia. Ni siquiera es tanto criticar a la RAE o no. La verdad es que no me interesa tanto qué se hace en esa institución o no, pero por lo general a mí me parece que los latinos, los hispanohablantes, los hispanos, tenemos como ciertas, digamos, voces desde arriba. O sea, por ejemplo, en este caso solemos citar a la RAE y decir, no, la RAE dijo que la RAE, si la RAE dijo, es así. Podemos entender que sí, o sea, es la institución que normaliza y que, digamos, estructura nuestro idioma, y tampoco es que haya otra, pero también dentro, o sea, no es una institución neutral, y eso es lo que me interesa que la gente entienda, que es una institución que se crió en un contexto, se crió y se creó en un contexto histórico específico, responde a intereses específicos, y también la gente que está, digamos, la gente que la conforma y que la apoya, son personas específicas. En este caso, la monarquía de España. Hoy en día la monarquía de España no tiene, digamos, una mano directa, influencia directa dentro de cómo se hacen las cosas dentro de la Real Academia Española. Es verdad que la institución es una institución independiente y que puede hacer sus reglas independiente de lo que piense o no piense la monarquía española, pero sí también una de las grandes fuentes de ingresos de la Real Academia Española es justamente la fundación de la Real Academia Española, que maneja el rey, y que es una fundación que se creó a través del rey y de la monarquía, y la monarquía es hasta el día de hoy, digamos, uno de los principales benefactores de esta academia. Luego, Daniela, para continuar, digamos, y entender la organización de esta institución, tenemos las academias locales. O sea, cada país de habla castellana, donde se habla el español, tiene su propia academia del idioma. Está la Academia de la Lengua Castellana en Chile, la Academia de la Lengua Española en Argentina, la Academia de la Lengua Española en Guatemala, y así cada país tiene sus propias academias, incluso países que no son de habla hispana.
Hay una academia de la lengua española en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay muchas personas que hablan español. También hay una academia de la lengua española en Filipinas, porque Filipinas fue una colonia española antiguamente. Y todas estas academias se organizan al final en una estructura, vamos a decir, jerárquica, donde están todas organizadas, pero todas al mismo tiempo dependen o le dan digamos, la batuta o permiten que sea la institución que manda a la Real Academia Española que está en España. Y de ahí, de la Real Academia Española, se derivan el resto de, digamos, de leyes. Es como la asociación o la institución madre que da más o menos las bases para que el resto de las academias puedan luego ellos cada uno decidir dentro de este marco que la institución de arriba le da. Me quiero referir un poco a lo que tú dijiste entonces, Daniela, de los argentinos sobre el castellano y el español. Eh, lo que dijiste no es correcto, la verdad. Lo que hablamos recién, Daniela, es la explicación de cuál es la diferencia entre la palabra castellano y español. La palabra castellano se refiere al idioma, a realmente qué es nuestro idioma, lo que hablamos nosotros, es el idioma que nació en el centro de la península ibérica y en el sur también, y que tiene una historia de más de 500 años. Luego el español, aunque sea el nombre que nosotros más utilizamos y que sea el nombre que en otros idiomas utilizan para nombrar nuestro idioma, es más, se refiere más a una aspiración histórica en España, porque todo el territorio de España hable este idioma que es el castellano y que el castellano sea lo mismo que el español. Pero la verdad es que el castellano no es lo mismo que el español y aunque lo usemos como un sinónimo, en algunas situaciones la verdad es que no se puede ocupar como sinónimo, sobre todo en las regiones que se habla otro idioma en España. ¿Va? Sí, Ok, interesante. Entonces, en Argentina habíamos hablado, hay mucha gente que dice que ellos no hablan español, sino que hablan castellano. La Real Academia Argentina, la Real Academia, no, perdón que no me acuerdo el nombre de cada academia tiene su propio nombre, por lo general se llaman Academia de la Lengua Española de ese país, pero en Argentina tienen un fenómeno que se llama el voceo, particularmente el voceo rioplatense, o sea, la gente en vez de hablar de tú y decir, por ejemplo, tú eres, dicen vos y vos sos, o sea, hay una conjugación especial diferente al vos antiguo, porque existe un vos también medieval que se ocupaba en el español antiguo y por los acuerdos que ha logrado la Academia de Argentina con la Real Academia de España y todo, se ha permitido que los argentinos utilicen la forma en que hablan, o sea, su voceo, también al escribir. O sea, si vas a Argentina, lo más probable es que cuando salgas del aeropuerto veas escrito, en vez de toma Coca-Cola, bebe Coca-Cola, en vez de bebe Coca-Cola. Y eso se debe a que en Argentina su academia ha permitido escribir y que se considere, digamos, dentro del lenguaje correcto, escribir de la forma en que se habla. Pero es una decisión de la academia local. No significa que hablen otra, digamos, otra, ¿cómo se llama? No significa que hablen un dialecto del español o un español diferente o más diferente que otras acentos o formas de hablar el español, sino que, a diferencia sí de otros países, por lo general ellos pueden escribir con voz, con el voceo y la forma de hablar, y eso está permitido, está aceptado dentro de la norma que veníamos hablando primero, y en otros países no tanto. El voceo no es un fenómeno únicamente del Río de la Plata, argentino-uruguayo, sino que se da en otras partes, en Colombia, en Guatemala, pero sí, pero dale con la Academia de Argentina y en Uruguay también se ha permitido escribir así. Y por eso, como escriben diferente y con otras reglas, digamos, que el resto
de las personas que hablan español, hay un mito urbano de que ellos hablan un dialecto diferente, pero no es así. Solamente hablan un dialecto, hablan una forma del español tan diferente como cualquier otra forma del español, pero con la diferencia de que ellos sí pueden escribir como hablan. En otros dialectos del español sería considerado no culto, no idioma base. Ok. Ahí va. Bueno, una última cosa que quería mencionar, dame un segundo. Ok. Antes de terminar, quería hacer una comparación con otros idiomas. Yo creo que esa comparación, terminar y para concluir, quería hacer una comparación con otros idiomas. Me parece súper interesante ver cómo digamos, las mismas situaciones las enfrentamos de una forma en el idioma castellano y tal vez en otros idiomas la han enfrentado de otra manera porque son otras las formas que tienen de relacionarse las academias y las organizaciones que normalizan el idioma en el caso de otros idiomas. Vamos a mencionar el portugués, tu idioma, Daniela. Muy bonito, ¿El qué? muy bonito. Muy bonito, maravilloso. Pero el portugués, a diferencia del castellano, tienen academias separadas. O sea, cada país que habla portugués tiene su propia academia, que es independiente de la otra. No hay ninguna academia que se considere, digamos, academia madre o academia superior al resto de las otras. Lo que sí existe es relación entre ellas. Hay una comunidad de países hablantes de portugués y dentro del marco de esas instituciones se hacen, digamos, se llega a acuerdos y se llegan a acuerdos y se toman decisiones que afectan a toda la lengua portuguesa. Pero a diferencia de hacerlo digamos, a diferencia de ser una institución jerárquica y que haya al final de esa jerarquía una institución superior, en el portugués, todas las academias, la de Brasil, la de Portugal, la de Angola, la de Mozambique, se unen y llegan juntas a un consenso mirándose los unos a los otros de forma igual. Dame un segundo que tengo que toser. Ya. Eh, ¿Recuerdas la reforma ortográfica, Daniela? Sí, cuando se juntó Portugal y Brasil, Eso fue en el año 2012. yo creo, hace tiempo. 2012. En el portugués hubo una reforma ortográfica bastante interesante. ¿Por qué es interesante? Porque el portugués, a diferencia, como no tenía esta centralización y esta jerarquía que tiene el idioma castellano, entonces se escribía diferente. Portugal escribía las palabras de forma diferente a como las escribía Brasil. Y en algún minuto, antes del año 2012, decidieron juntarse las academias del idioma portugués y decidir que a pesar de que a veces pronunciaba las palabras de forma diferente, iban a escribirlas todas de la misma manera. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Hay algunas Cs, por ejemplo, las dobles Cs como acción o correcto o precaución no. Perdón, Daniela, voy a partir de nuevo. Es que tengo que pensar en los ejemplos. Eh, Ok, te voy a poner un ejemplo. Está, por ejemplo, las palabras con dos C, acción, reacción, todas esas palabras acá en Portugal, yo vivo en Portugal, perdón, que el dato, pero acá en Portugal todavía se escribían con las dos C, reacción o acción, mientras que en Brasil se escribían solamente con una C, ação, la C que tiene esa abajo, la rayita abajo, se llama cedilia y hace que se suene como una S. Se escribía a sound, reasound, y decidieron juntos y por consenso llegar a escribir todas las formas de la forma en que se escribía en Brasil. Brasil no es el país donde se inventó el portugués es un idioma que viene originalmente de la península ibérica, pero hoy en día, como Brasil es el país que tiene más personas que hablan el portugués, pues tenían
la facilidad y el número de personas para poder imponer la forma en que hablan ellos, y al final terminó ganando, digamos, ganando, no era una competencia, lo pongo entre comillas, pero los que terminaron ganando fue la forma de escritura en Brasil. Y ahora el portugués se escribe igual en todas partes, tiene la misma forma, digamos, tiene la misma ortografía, y se escribe igual en todas partes, aunque las mismas palabras se puedan pronunciar de forma distinta en cada país. Así que en el portugués, por ejemplo, vemos una forma diferente de relación donde las academias, digamos, se han encontrado ellas como iguales, digamos, como instituciones iguales, y discuten y negocian el uno a uno, frente a frente, cara a cara y ojo a ojo, como si fueran instituciones iguales. A diferencia en el español, que siempre tenemos a la mamá Real Academia Española, que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer y más o menos cuáles son las directrices de la forma que tenemos que actuar. Mi último ejemplo, Daniela, va a ser un poquito, ¿cómo se dice? Eh, Polémico. Mi último ejemplo, Daniela, va a ser un ejemplo polémico. Voy a hablar del lenguaje inclusivo. Eh, Y no, también no es no quiero ahora también defenderlo o no defenderlo. No es el punto acá, sino el punto es ver cómo nuestro idioma, el castellano, lo ha afrontado y cómo otros idiomas lo han afrontado. En el caso del inglés, por ejemplo, el inglés es muy fácil porque es un idioma que no tiene género. Entonces la mayoría de las palabras no tienen géneros, como el portugués o el español, y es muchísimo más fácil. Por ese lado ya la tenía más simple. Pero lo que han hecho y lo que ha cambiado dentro del inglés que hoy en día ya es parte del inglés normalizado es que si en algún minuto, por ejemplo, tienes las palabras que sí tienen género, como por ejemplo el tú, el él o ella, him and her en inglés, ¿verdad? Sí que son él y ella, sí tienen género, Ujú. se puede usar la palabra they, o sea, la parte plural. En vez de hablar, por ejemplo, de she is very beautiful, si no usa o he is very beautiful, la diferencia entre ella es muy bonita o él es muy bonito. Ahora, hoy en día, puedes decir they are very beautiful y no te refieres a que ellos son, sino él o ella es, pero sin el género. O sea, que si hablas en plural, es una forma en que hicieron ellos, la solución que encontraron en el idioma inglés para saltarse el tema de los géneros, es simplemente hablar en plural. En el idioma español, la verdad es que todavía no, la Real Academia eh, no se ha puesto las pilas con este tipo de lenguaje. A mí me parece preocupante y te voy a decir por qué. Porque yo creo que, o sea, su motivo de normalizar, su objetivo de normalizar la lengua, yo creo que es un objetivo antiguo y yo creo que también deberían ellos, eh, perdón Daniela que me quedo parado, yo creo que hoy en día en la modernidad es muy importante también que las academias de la lengua registren. O sea, es importante que no solamente una cosa es que lo acepten como lenguaje aceptable o no aceptable, formal o informal, o que se pueda hablar así, eso me parece que de verdad sí tiene debate y que se puede debatir, pero es bastante interesante ver cómo la Real Academia Española y las academias del español se niegan a registrar. Y yo creo que también es parte de su trabajo. O sea, si está sucediendo algo, los idiomas son conceptos muy volátiles y los idiomas no son, digamos, algo que se va a quedar tranquilo. Por el contrario, son formas de comunicarse que siempre están en evolución. Y te guste o no te guste, de aquí a 500 años o 1000 años va a ser muy difícil entenderte con una persona que hable tu mismo idioma, porque los idiomas evolucionan. Y en esa evolución, yo creo que el trabajo de ellos siempre tiene que ser consignar. Es importante que ellos consignen cuáles son las formas en que el idioma está cambiando. En este caso, ha habido una gran resistencia de las academias por hacerlo.
y a mí me sorprende poco y te voy a decir por qué. ¿Sabes cómo está organizada la Real Academia, Daniela? ¿Cómo? Tiene miembros de número. Cada letra o casi cada letra que hay en español, digamos la A, la B, la C, la D, son una silla, una cadera, en una mesa redonda en la Real Academia Española. Mm, Cuando uno de los escolares muere, porque son, digamos, son un estatus de por vida, digamos, un trabajo de por vida, si una persona en una silla muere, entonces la misma gente, los mismos escolares de la Real Academia Española hacen una reunión para decidir quién es la nueva persona que va a ocupar esa silla de como un puesto vitalicio, digamos. Y dura hasta toda la vida, o sea, la persona que eligen va a ser para toda la vida un miembro de número y va a tener su silla, o sea, las sillas de ellos tienen una letra en honor a cada letra que usamos en el idioma español. Y ahí hay algo importante. ¿Sabes cuántas personas? Espérate, que lo tengo anotado acá porque ya te dije que soy muy malo con los números. ¿Sabes cuántas mujeres han sido parte de la Real Academia Española o de los miembros de número? muy poco, unas 5. Muy poco. En este minuto hay 6 y en total han. Mm, Pero déjame, espérame, lo tengo que chequear un segundo, Daniela, porque se me fue. Ok, entonces dijimos que la Real Academia Española se creó en el año 1713. Desde 1713 hasta el día de hoy han habido 485 miembros de número. O sea, estas personas que te digo que están en el directorio, que está organizado según el abecedario y que son los encargados de normalizar la lengua hasta que mueren y una vez que la persona fallece, la reemplaza un nuevo académico. Desde 1713 hasta el día de hoy han habido 485 miembros de número. ¿Cuántos crees, Daniela, que en ese total han sido mujeres? muy pocas, Muy pocas, pero dimos números. unas Más, 5. no tanto. En toda la historia han habido 11 mujeres y hoy en día, o sea, hoy en día Nos 300 años aproximadamente, solamente 11. solamente 11, o sea, de los 400, ¿cuánto dije? Ya se me fue el número. De los 485 personas que han habido total, o sea, de los 485 académicos de número que han habido en la Real Academia Española, solamente 11 han sido mujeres. Y eso tiene que ver con la forma en que, con la forma en que se organiza la Real Academia. Entonces, por ejemplo, a mí me sorprende cuando alguien dice, no sé, ocupa una palabra, digamos, creada por sí mismo en Internet y viene mucha gente en español a decirte, no, pero es que la Real Academia dice y la Real Academia no permite y la Real Academia y la Real Academia. La Real Academia es una institución que responde al rey, al final, digo, o sea, que fue creada por la monarquía y que no necesariamente responde a nuestros intereses como ciudadanos. Y por eso, dijo, no necesariamente, no digo que no responda, solo digo que podemos tener diferencias de intereses con ellos y que hay ciertas cosas en su organización que son bastante poco públicas y que la gente sabe poco y que a mí me parece que si, digamos, la Real Academia quiere tener el título de poder ser la institución que decide y dirime en cuanto a todo lo que tiene que ver con el idioma español, por lo menos deberían tener algún tipo de representación y algún tipo también de representación democrática, Daniela, o sea, que la gente pueda escoger a la gente que está ahí, pero los miembros se escogen entre ellos. Entonces, al final es un grupo, un club de élite que es bastante complicado que escojan a alguien que no forma parte de ese club. Por eso, hasta el día de hoy han habido tan pocas mujeres y me parece muy importante que la gente de a poco vaya entendiendo qué es la Real Academia Española, qué es, cuáles son las academias de las lenguas y cómo se organiza cuál es la organización política de nuestro idioma. No es no llegó del cielo. Y como no llegó del cielo, nosotros como ciudadanos tenemos el deber, la obligación de responder de vuelta.
decir, ¿sabes qué? Esto no me representa, o ¿sabes qué? La forma en que están haciendo las cosas ahí no me representa a mí también. Y eso es la moraleja que quería sacar el día de hoy, que aceptamos a veces las instituciones como si fueran caídas del cielo, como si fueran casi instituciones divinas, cuando las instituciones son eso, instituciones que las han formado personas que tienen sus propios intereses y que hay que conocerlas para entender si nos conviene como personas darle el crédito y el prestigio que tienen, o tal vez no, o tal vez vale la pena hacer otras instituciones, o no sé, bueno, eso ya es lo que decide cada persona, ¿no? Pero me parecía súper importante poner en tela de juicio qué es esto que hace la Real Academia Española y más o menos cuál es la organización administrativa y política de nuestro idioma y quiénes son los que deciden para poder tomar decisiones y hacer y tener un futuro donde la gente tenga decisiones y opiniones mucho más formadas y más basadas en lo que de verdad sucede en el mundo. ¿Te parece, Daniela? Sí, Pues ya está, final interesante. todo. En lo próximo que hablaremos, la Te agradezco, continuación. Daniela. En el próximo video no te voy a decir, es sorpresa. ¡Ah! Una sorpresa. Vamos a seguir hablando del mundo y la tecnología y todo esto entre la sociología, la política y qué es lo que está pasando en el mundo. Vamos a tocar temas difíciles, pero bien de sorpresa. ¿Te Tá parece? certo, me parece. Nos miramos, Ariel. Muy obrigado, muchas gracias, Daniela. Hasta el próximo video. Que Na estés muy próxima, não se esqueça de inscrever-se. Sí, inscríbanse, suscríbanse al canal, pónganle like, dejen un comentario, aunque sea una cosa mala, cualquier opinión es buena y nada, nos vemos a la siguiente. Um beijo. Un beso, chao, chao.